Réplica sismo de magnitud 5.7 se registró en el estado Sucre durante esta mañana. Nuevo falso positivo. Gobierno nacional desestimó supuesta incursión de aeronaves venezolanas en Colombia. Apoyo parlamentario. Unión Interparlamentaria Mundial intentará mandar comisión para constatar situación de Juan Requesens. Contra la especulación, Ministerio Público desplegó comisión con 68 fiscales para procesar a quienes vulneren y cometan delitos económicos tras anuncios. Sin itinerancia, vecinos de varios sectores de Caracas afectados por fallas en el sistema eléctrico. Niega xenofobia. Gobierno de Perú anunció una serie de medidas complementarias para atender a los ciudadanos venezolanos. 24 quilates. David Peralta llegó a las 2 docenas de vuelas cercas esta campaña. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Muy buenas tardes, Venezuela. Gracias por acompañarnos en la presente emisión de su noticiero Venevisión. Ya estamos listas con las informaciones para ustedes en nombre de nuestro equipo. Así es, muy buenas tardes. Sandrina Yepes y Milagros Zambrano le presentamos lo que es noticia hasta ahora. De inmediato comenzamos. A las 9:27 de la mañana de este miércoles se registró un nuevo sismo de magnitud 5.7 en la localidad de Yaguaraparo, estado Sucre, así lo informó la Fundación Venezolana de Investigación Sismológica. Funvisis informó mediante su cuenta en Twitter que el epicentro fue a 9 kilómetros al noroeste de Yaguaraparo, con una profundidad de 22.9 kilómetros y se sintió en varias entidades del país. El organismo reportó que en la madrugada de este miércoles también se produjeron 2 réplicas del sismo de magnitud 6.9 que sacudió varios estados este martes. La primera se produjo a 7 kilómetros al norte del Pilar y a las 12:01 de la medianoche, mientras que la segunda ocurrió a la 1:39 de la madrugada y tuvo su epicentro a 12 kilómetros al suroeste de Yaguaraparo. Funvisis informó que ambos movimientos telúricos tuvieron una magnitud de 3.1. Por su parte, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, indicó que en su cuenta que hasta el momento no se reportan daños ni hechos que lamentar. Anunció que el sistema de gestión de riesgos se encuentra activado y desplegado para la evaluación de daños en los estados donde se sintió el sismo. Otros 2 sismos se registraron la mañana de este miércoles como réplica al fuerte temblor que se sintió la tarde de este martes. Diana Martínez nos tiene el reporte. Muy buenas tardes, Diana, te escuchamos. Sí, muchas gracias. Hacemos este contacto desde la parroquia La Candelaria tras los movimientos telúricos registrados en la mañana de este miércoles de 5.7 y 4.1 con epicentro al noreste de Yaguariparo en el estado Sucre. Algunos vecinos de la parroquia La Candelaria señalan pues haber sentido este movimiento telúrico. Algunos afirman que no, sin embargo, edificios del sector han sido desalojados por prevención, como por ejemplo la sede de Corpoelec. De ayer lo sentí, que estaba sobre la escala de 7.9 en la escala de Richter, tengo entendido. Y hoy, bueno, no sé real, pero sí hubo hoy un movimiento telúrico que se sintió en toda la zona metropolitana acá de Caracas. Y bueno, lo que hay que tomar son medidas, tener calma, no llevar las cosas apresuradas. No, el del día de hoy no, lo acabo de leer por las noticias y no, el del día de hoy sí no lo sentí. El de ayer sí lo sentí, era bastante feo porque yo vivo en Parque Central. No sé si sabes que esas torres son antisísmicas, pero igual ahí se sienten muchos movimientos. Siempre las hemos tenido, siempre hemos tenido las medidas preventivas por si acaso. Entonces, con un morral, con agua, con velas, con una linterna y todo eso. Recordemos que tras el primer movimiento telúrico registrado la tarde de ayer de 6.9 en la escala de Richter, confirmado por Funvisis, hubo una inclinación en la Torre de David de un 25%. Es por esto que el director de Protección Civil, general de brigada Randy Rodríguez, en algunos minutos brindará declaraciones sobre el estado de esta y otras construcciones de la parroquia La Candelaria. Además, recordamos que los números de emergencia son 0800 P-Civil 1 y el 911. Con esta información retornamos con ustedes al estudio.
Gracias, Diana. El estado Sucre fue el epicentro del sismo de magnitud 5.7 y por los momentos no se reportan personas heridas. Nuestra compañera Joan Natalie Ceballos se encuentra desde la sala situacional instalada en la alcaldía de la capital sucrense y nos trae detalles. Buenas tardes, te escuchamos. Sí, efectivamente nos encontramos en el estado Sucre, donde a las 9:27 de la mañana se registró un nuevo movimiento telúrico de magnitud 5.7. Su epicentro fue en el municipio Cajigal, específicamente en la población de Yaguaraparo. Esta es la zona de paria de esta entidad oriental. Según información suministrada por representantes del gobierno regional, no se han registrado víctimas que lamentar. Por otra parte, el alcalde del municipio Sucre, Luis Ifonte, nos informó que en la ciudad de Cumaná, viviendas de muy vieja data presentaron fallas en la infraestructura, donde representantes de los cuerpos de seguridad, prevención y rescate se encuentran atendiendo la situación. Tras un recorrido realizado por diferentes zonas de la ciudad, hemos podido constatar que la situación está en total calma. Y es el llamado que realizamos a la comunidad, mantener la serenidad ante posibles réplicas y buscar sitios de resguardo. Soy Joan Natalie Ceballos y esta es la información que manejamos a esta hora desde el estado Sucre. Continúen con más de la emisión meridiana de nuestro noticiero Venevisión. Gracias, Joan Natalie. Habitantes de varios sectores de Caracas, como Los Chaguaramos, Bellomonte y Santa Mónica, se han visto afectados por las fallas en el servicio eléctrico. Santiago Gutiérrez nos amplía. Muy buenas tardes, Santiago. Atentos, te escuchamos. Hola, muchísimas gracias, amigos. Buenas tardes. En cada uno de estos lugares que hemos visitado, constatamos que han sido afectados casas y edificios residenciales, también pequeñas edificaciones donde funcionan empresas y además de una gran variedad de kioscos que hay en cada una de estas zonas. Veamos. ¿Cuándo se fue la última vez? ¿Cómo te ha afectado a ti? La última vez fue hace como una semana y media y bastante. Sí, pues se me dañó hasta la neverita de acá del negocio. ¿Y en las últimas horas se ha incrementado más? ¿Cómo han sido las incomodidades? Mira, hay momentos en que estamos, por ejemplo, anoche se fue, estamos en la casa relajados y se va la luz y nos quedamos en la intemperie a prender velitas. Va, se viene, hay muchos bajones de luz y eso. ¿Cómo los afecta a ustedes en esta clínica? Cuando se va la luz no podemos, los equipos de eco que están ahí, se bajan la luz, hay que pagar y que para la consulta, porque se pueden dañar. Es un calvario lo que tenemos. ¿Sí? Sí. ¿Cómo es eso? Bueno, se va y estamos, la última vez tuvimos como 6 horas sin luz. Soy médico y necesito la computadora, necesito diagnosticar por el microscopio. Entonces sin luz uno no puede trabajar. Bueno, y también nos conseguimos con un hecho curioso, y es que durante nuestro recorrido nos encontramos con mucha gente que, siendo de sectores como Guarenas, Guatire, Los Teques, los Valles del Tuy, aprovecharon la oportunidad para que a través del noticiero Venevisión, pues demos a conocer que esas zonas también vienen siendo severamente afectadas por la falta de energía eléctrica. En Santa Mónica, Santiago Gutiérrez, noticiero Venevisión. Gracias, Santiago. Tarek William Saab, fiscal general de la República, informó que el Ministerio Público designó a 68 fiscales para procesar a quienes vulneren y cometan delitos económicos. Esto ante las medidas anunciadas por el presidente Nicolás Maduro. Escuchemos parte de sus declaraciones. Estos 68 fiscales ya están trabajando desde el día de ayer, atentos a quien vulnere y cometa delitos económicos en el marco de los anuncios hechos por el ciudadano presidente Nicolás Maduro. Esto con el objeto, obviamente, ¿de qué? Bueno, de atender las denuncias en contra de aquellos comerciantes inescrupulosos que especulen o intenten transgredir las normas jurídicas, porque ya basta, ya lo vimos, ¿verdad? El remarcaje de precios, ¿verdad? Un mueble, una sardina, una bolsa de harina pan, o sea, algo incluso básico, un zapato que el lunes usted iba y tenía un precio, entonces el martes tenía el 200% más y el miércoles así sucesivamente. Bueno, ya creo que esto basta, estamos hartos de que esto haya ocurrido. Se tomaron las acciones correctivas por parte del equipo económico del Ejecutivo y el Ministerio Público, proporcional a esa acción, ha decidido, pues, por la instrucción que he dado como fiscal general de la República, que 68 fiscales nuestros, con competencia nacional en materia de delitos económicos,
reciban las denuncias respectivas. Y la instrucción se la doy a los fiscales superiores de los estados. A todos nuestros fiscales superiores en los estados, atentos a estas denuncias de nuestro pueblo para que esto no vuelva a ocurrir. SAAP también informó que la cifra de implicados en el atentado frustrado contra el presidente Nicolás Maduro aumentó de 34 a 43 personas. El ministro de Interior de Perú, Mauro Medina, anunció una serie de medidas complementarias para atender a los ciudadanos venezolanos que buscan regularizar su situación migratoria en ese país, según informó en un comunicado oficial. Jorge Malborra, de nuestro canal aliado Latina, nos tiene todos los detalles. No hay ninguna persecución, queremos a los venezolanos porque ellos también nos acogieron hace muchos años, pero tenemos también que identificarlos, como es obvio, por seguridad de ellos mismos. La disposición que obliga a extranjeros a ingresar al Perú desde el 25 de agosto, solo con pasaporte, apunta a identificar a cada uno de estos ciudadanos. Así lo afirmó el ministro del Interior, Mauro Medina, quien negó tratarse de una medida xenófoba. Aquí estamos abiertos para recibir a todos los extranjeros que vienen aquí a residir, a trabajar, a estudiar o de turismo. Pero también tenemos la obligación como autoridades de velar por la seguridad. Y lo único que pretendemos es identificar plenamente a cada una de las personas que ingresan al país. En tal sentido, anunció la inauguración para este jueves del sistema de registro dactilar y fotográfico de cada persona que entra al Perú a través de la frontera con Ecuador. Ecuador pidió una reunión de emergencia a los países de la región para analizar la crisis migratoria de venezolanos. La Cancillería del país suramericano informó que la cita se realizaría en Quito en el mes de septiembre. Patricio Díaz, de nuestro canal aliado Ecoavisa, nos amplía la información. Son las vías de Tulcán. Cientos de venezolanos caminan por las carreteras queriendo cumplir su objetivo de llegar a Perú. Esto se repite en el resto del país y en varias naciones sudamericanas y de Centroamérica. Por eso, Ecuador decidió convocar a una reunión regional con el fin de analizar esta crisis migratoria. Cancillería informó que las invitaciones las entregará formalmente desde este miércoles. La intención es que entre el 17 y 18 de septiembre se reúnan en Quito las autoridades de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, México, Perú, Paraguay, Panamá, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Se busca, dice el régimen, intercambiar opiniones para enfrentar de mejor manera este flujo inusual de ciudadanos de Venezuela. Es que, por ejemplo, en Ecuador, a pesar de haberse solicitado el pasaporte para su ingreso, quienes no lo tienen han optado por pasar de todas formas, incluso utilizando pasos ilegales. Ya que nos cerraron la puerta para irnos en la vía normal, nos toca irnos a pie. Dicen que esperaron en la frontera desde la madrugada del sábado, aspirando a que el gobierno ecuatoriano flexibilice su decisión, pero al no encontrar respuesta, se arriesgaron a que en algún control puedan ser detenidos. Nos arriesgamos a viajar porque ya teníamos 3 días en frontera y nada de respuesta. Estuvimos esperando varios días y no nos quisieron dar la carta andina, entonces bueno, emprendimos, nos vamos hacia adelante. Y caminan y caminan. El propietario de un camión se solidarizó con ellos y llevó a algunos por un pequeño tramo. Los puedo llevar hasta unos 20 minutos nomás de aquí. Hasta ahí nomás llego yo, de ahí ya, pues, quizás algún otro compañero los apegue un poco más allá. El Ministerio del Interior de su lado hizo un llamado a utilizar pasos regulares para evitar que se vuelvan vulnerables a delitos como trata de personas. Por eso, anunció que la Policía Nacional les brindará resguardo en las vías por su seguridad e integridad. En Nicaragua, la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz elevó a 282 el número de muertos, entre ellos 12 menores de edad, en el marco de las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega iniciadas el pasado abril. Según un informe, entre los fallecidos hay 259 hombres y 11 mujeres. Asimismo, Managua figura como el departamento con más muertos, seguido de Masaya. Ante la situación, la comisión expresó su profunda preocupación por lo que considera como crímenes de odio e hizo un llamado a los líderes y políticos religiosos a colaborar con el restablecimiento de la paz y el entendimiento entre los nicaragüenses. Desde el pasado 18 de abril, Nicaragua está sumergida en una crisis que ha dejado, según diferentes organizaciones pro derechos humanos, entre 317 y 448 muertos, aunque el gobierno cifra a las víctimas en 198. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso. Emotivo reencuentro.
Finaliza con éxito reunión de familias coreanas separadas hace casi 70 años. Los detalles se los contamos en breve. Más de 80 habitantes del sector Unare en Puerto Ordaz resultaron afectados tras el sismo de magnitud 5.7 que tuvo como epicentro el estado Sucre. Henderson Pérez nos amplía la información. Adelante. Buenas tardes, establecemos contacto a esta hora desde la parroquia Unare, donde nos encontramos con una de las vecinas afectadas por el temblor. Cuéntanos cómo fue la experiencia. Bueno, fue una experiencia fuerte porque tuvimos que correr con nuestros hijos en las manos, esperando que el bloque se cayera a pedazos porque se estaba cayendo todo, se estaba derrumbando todo. No sabemos qué hacer, estamos a la espera de respuestas, a ver qué nos dicen, qué nos solucionan, porque no nos podemos quedar en la calle. Hasta los momentos que estamos aquí en la calle, nos arribaremos allá hacia la plaza a ver qué pasa. Ojalá y Dios quiera que no pase nada. Además, se pudo conocer que 82 personas fueron afectadas en este edificio. Se espera la llegada también de algunas autoridades competentes para que le dé respuesta a estas personas. Esta información será ampliada en la emisión estelar. Gracias, Henderson. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, anunció que desde este miércoles se depositará el bono de reconversión a todos los pensionados del país que estén registrados en el sistema Patria. Ustedes saben que el pago de las pensiones siempre se hace por adelantado, un mes por adelantado. En ese sentido, el jefe de Estado ha decidido otorgar el bono de reconversión a todos los pensionados del país a través del sistema Patria. Patria es la gran plataforma tecnológica para la protección social de nuestro pueblo. Allí, en Patria, están todos los registros, incluso donde confluye el programa de recuperación, de reconversión y también el programa de crecimiento económico. Así que los pensionados que aún no se han registrado en Patria deben hacerlo para que les sea concedida el bono de reconversión una vez que realice su registro en patria.org.be. Al día siguiente se le depositará lo que corresponde al bono de reconversión. Luego, el 1 de septiembre será cancelada la primera semana por adelantado de la alícuota de la pensión de 1.800 bolívares soberanos. El 7 de septiembre se depositará la segunda semana por adelantado y el 14 de septiembre se depositará la quincena por adelantado correspondiente al mes de septiembre. Y ya entonces, en el mes de octubre, comenzaríamos y volveríamos al régimen habitual de pago adelantado el primer día del mes de la pensión. La dirigencia de la causa R calificó como positivo la paralización del 65% de actividades en rechazo a las medidas económicas presidenciales. Llamaron a la ciudadanía a mantenerse organizada. Euclides Sotillo nos tiene el reporte. Muy buenas tardes, Euclides, te escuchamos. Hola, buenas tardes. En conferencia de prensa, Alfredo Ramos, dirigente de esta organización política, instó a los venezolanos a mantenerse unidos en comités ciudadanos para rechazar las medidas gubernamentales, pues, según él, la paralización del país será inminente. La ruta democrática que propone la causa R al país, al pueblo venezolano, es organizar, ir organizando en cada estado, en cada región, en cada pueblo, en cada campo, en cada caserío, en urbanizaciones, en barriadas, en todo el territorio nacional, organizar esta lucha que nosotros consideramos que es un mecanismo constitucional para lograr, para buscar un desenlace democrático frente a la situación que están viviendo los venezolanos. La dirigencia de la causa R también se solidarizó con las personas que han sido afectadas en sus propiedades, producto de los temblores que se han registrado en el país en las últimas horas. En Bellomonte, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Gracias, Euclides. El director de la Cámara Nacional Bolivariana de la Industria y el Comercio, Ricardo Baptista, reconoció que el sueldo básico en Venezuela sigue muy por debajo con relación a otros países de Latinoamérica. Por ello, aseguró que los empresarios pueden cubrir con el aumento salarial anunciado por el Ejecutivo.
Fíjate que las medidas de ese medio petro pues no es una carga tan cuesta arriba para los empresarios porque sigue siendo muy por debajo del sueldo básico que hay en Latinoamérica. Y los empresarios, pues toda su estructura de costos ya la tenían establecida a $1. Eso quiere decir que toda la producción de bienes y servicios y materia prima estaban ya dolarizadas. Ya hay un incremento de ese sueldo base de los trabajadores muy justo en esta nueva etapa. ¿Cuál? Respecto a los precios acordados para 50 rubros, el director de la Cámara desestimó que los productos puedan desaparecer de los anaqueles. Explicó que esa situación ocurría por el control cambiario que existía en el país. Había una ley de ilícito cambiario, habían herramientas que distorsionaban el ingreso del trabajador. Ahorita no, ya esta realidad no es así. El sueldo base de los trabajadores siempre va a ser $30. Eso quiere decir que todos aquellos rubros que estén en el plan 50 de los bienes de la cesta básica, va a decir que si un litro de leche me vale a mí $1 en cualquier parte del mundo, aquí en Venezuela no puede valer 2, tiene que valer igual, porque ya toda la estructura de costo la estás estableciendo con una liberación de nuestra economía, con una ley que fue derogada como ilícito cambiario, y eso quiere decir que vamos a estabilizar las cargas de ingresos para el acceso a las materias primas y para la producción de bienes y servicios como en el sector farmacéutico y el sector agroalimentario. El gobierno de Venezuela calificó como un nuevo falso positivo a la información de la Cancillería de Colombia sobre una supuesta incursión de aeronaves de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el territorio del vecino país. A través de un comunicado, la Cancillería de Venezuela negó esta incursión, así como algún acto violatorio de la soberanía de Colombia. El Ejecutivo rechazó categóricamente esta acusación realizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Aseveran que no ha existido incursión aérea ni terrestre de ningún tipo, así como ningún otro acto violatorio de la soberanía colombiana. El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, estudia extender a 5 años la duración de la prórroga del pasaporte venezolano. El director del SAIME, Gustavo Vizcaíno, informó que su equipo jurídico propondrá un plan legislativo a la Asamblea Constituyente que incluirá la prórroga del pasaporte, la extensión de la vigencia del pasaporte a 10 años y también una evaluación de los costos del documento. Indicó que un pasaporte cuesta 9.68 bolívares soberanos, pero al Estado le sale aproximadamente en $16, por lo que Vizcaíno considera que varias de las leyes que rigen el valor de los documentos deben sincerarse con respecto a la economía actual. Asimismo, el director del SAIME señaló que la institución está evaluando los casos de 10.000 ciudadanos extranjeros que solicitaron y cumplen los requisitos para su naturalización en el país. Vamos con una nueva pausa. Al regreso venimos con más información. No se vayan. Quédense ya. Iniciamos el recorrido por las notas internacionales en lo que pasa en el mundo. Lo hacemos en Argentina porque este miércoles el Senado volverá a tratar de debatir por tercera vez el pedido del juez Claudio Bonadio para realizar registros en los domicilios de la expresidenta Cristina Fernández en Buenos Aires y el sur del país, en el marco de un caso en el que es sospechosa de haber recibido millonarios pagos de empresarios de la obra pública durante su gobierno y de su esposo Néstor Kirchner. A través de un mensaje en Facebook, la exmandataria, que cuenta con fuero por ser senadora, trasladó a sus compañeros de la Cámara Alta que no tienen ningún inconveniente en que autoricen los registros. Sin embargo, indicó que los allanamientos son sin fundamento y reiteró que la acción es una persecución en su contra. En Estados Unidos, un jurado declaró culpable de 8 cargos por fraude fiscal a Paul Manafort, el ex jefe de campaña del presidente Donald Trump. Un juez declaró la anulación de otros 10 cargos en los que el jurado no pudo ponerse de acuerdo. Manafort también encaraba un segundo proceso judicial en el marco de la trama rusa en el que se ha declarado no culpable y que se iniciará el próximo 17 de septiembre. Más de 100 inmigrantes subsaharianos saltaron la valla fronteriza que separa la ciudad española de Ceuta de Marruecos en un intento en el que participaron al menos 300 personas. Durante la acción, 7 agentes de la Guardia Civil resultaron heridos de diversas consideraciones. Los subsaharianos accedieron a la zona de la finca Berrocal, el mismo lugar por donde el pasado 26 de julio consiguieron entrar otras 602 personas.
En Hawái, el huracán Lane se fortaleció hasta la categoría 5 mientras continúa su avance por el Océano Pacífico, aproximándose a la isla donde fue activado el estado de emergencia. Según las autoridades, el fenómeno meteorológico se desplaza con vientos de 250 kilómetros por hora, situándose cerca de Kailua y Honolulu. Y más de 200 coreanos del norte y del sur se despidieron entre lágrimas al culminar la primera ronda de reencuentros entre familias separadas tras la guerra civil y que en algunos casos no se veían desde hace casi 70 años. Las reuniones se prolongaron por 6 sesiones durante 3 días y debido a la avanzada edad de muchos de los participantes, esta podría suponer la última ocasión en la que pudieran ver a sus familiares. La Unión Europea y Reino Unido aceleran las negociaciones para lograr un acuerdo sobre el Brexit luego de que decidieran trabajar continuamente para evitar que Londres abandone de forma caótica el bloque el próximo 29 de marzo. De esta forma, los equipos concluyen en Bruselas una nueva ronda de contactos técnicos que desde el martes se celebra para abordar la futura relación y los temas pendientes del acuerdo de salida. El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, aseguró que el primer deber y compromiso de la Iglesia Católica es ayudar a las víctimas de abuso para que puedan reconstruir su vida. Así lo afirmó en una entrevista en ocasión del próximo viaje del Papa Francisco a Irlanda. Resaltó que el sumo pontífice llevará esperanza a ese país, del que señaló se han vivido atrocidades y horrores por casos de abusos por parte del clero. Y cerramos con las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, que anunciaron la eliminación de cientos de perfiles y páginas con origen en Irán y Rusia que presuntamente estaban involucradas en varias campañas de desinformación. En total, Facebook desactivó 652 páginas, grupos y cuentas que se dirigieron a usuarios de Internet en Estados Unidos, América Latina, Reino Unido y Oriente Medio. Twitter reveló la suspensión de otras 284 cuentas por manipulación coordinada. Momento de hacer una nueva pausa. Al regreso tenemos más información. Quédense allí. Hola amigos, iniciamos los deportes con béisbol de Grandes Ligas porque David Peralta sigue teniendo un temporadón. El carabobeño despachó su 24º cuadrangular de la campaña y contribuyó de manera significativa a un nuevo triunfo de los Cascabeles de Arizona, esta vez sobre los Angelinos de Los Ángeles, 5-4. Nos vamos al Chase Field de Phoenix, primer episodio, y el jardinero criollo que despacha vuela cerca de 2 rayitas por la izquierda y así va a abrir la cuenta para Arizona. En el tercero, con la pizarra igualada a 2, el valenciano remolcó una carrera más con imparable también al jardín izquierdo. Peralta bateó de 3-3 con jonrón doble, 3 remolcadas y par de anotadas. Eduardo Escobar, en tanto, se fue de 3-1 con anotada. La Asociación Uruguaya de Fútbol fue intervenida este martes por la FIFA debido a que no cumplió con los requisitos de transparencia que exigen los estatutos del ente rector del balompié mundial para elegir un nuevo presidente. Tras la renuncia de Wilmar Valdés, la AUF será administrada por un comité de regularización, el cual tendrá 3 funciones: gestionar la actividad rutinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol, revisar sus estatutos y organizar y llevar a cabo elecciones. En la ida de los playoffs de la Champions, el PSV Eindhoven derrotó como visitante al Bate Borisov 3-2 en un trepidante partido disputado en Bielorrusia. Jacek Tuominen adelantó al Bate al minuto 9, mientras que Gastón Pereiro e Irving Lozano dieron vuelta al marcador para el PSV. Alexander Hleb igualó las acciones al 88, pero apenas un minuto después, Daniel Malen puso cifras definitivas al compromiso. En Lisboa, el Benfica y el PAOK de Tesalónica igualaron a un tanto. Luis Pizzi adelantó a las Águilas al minuto 45, mientras que Amir Barda empató el choque al 76. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con Jennifer Garner. Ella recibió su estrella en el Paseo de la Fama. La actriz recibió este lunes una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood para celebrar su carrera. Jennifer ha trabajado en más de 30 películas a lo largo de 2 décadas, que también incluyen un reconocido trabajo en televisión.
Este es un momento para celebrar 24 años felizmente vividos en un trabajo que amo mucho y poderlo compartir con familias y amigos es realmente maravilloso y especial, dijo Garner. En el acto estuvieron los actores Steve Carell, Bryan Cranston y sus 3 hijos. Y los fanáticos de Meghan Markle podrán disfrutar del vestido de novia que usó el día de su boda. Buenas noticias para los seguidores de la familia real. A partir de ahora podrán apreciar en vivo y directo el vestido de Givenchy que usó Meghan Markle el día de su boda con el príncipe Harry. Expertos predicen que será una exhibición especial en el Castillo de Windsor, en Inglaterra, el mismo lugar donde se oficializó la ceremonia el 19 de mayo. El elegante diseño de seda en tono off-white, escote barco y mangas largas fue creado por la directora artística de la casa de alta costura francesa y ella reveló que había sido una gran colaboración con Meghan. Se espera que se recaude más de 18 millones de dólares que se logró con la exposición del vestido de la duquesa de Cambridge en el 2011. Cerramos como marca 11. El venezolano celebró el éxito de Mi Cama, tema que ocupa el primer lugar de la cartelera Billboard. El sencillo interpretado por la colombiana Karol G se convirtió en el tema del momento, tanto que en poco tiempo ya se habría consolidado la grabación de la versión remix junto a J Balvin y Nicky Jam. Ahora, luego de solo 13 semanas de su debut en la cartelera Billboard, Mi Cama Remix se consolida en el primer lugar de la cartelera Latin Airplay de Billboard. Marca 11 compartió por Instagram la mención. Recordemos que él fue quien compuso el tema a principios de este año, junto a los productores y compositores Andy Clay y Rayito en Madrid. Felicidades para este talento nacional. Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros. Los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Gracias, Carieli. Al regreso de la entrevista a Venevisión, Endrina estará conversando con Lady Gómez, gobernadora del estado Táchira. Ya venimos, ya está aquí en el estudio con nosotros. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con la invitada del día de hoy. Ella es Lady Gómez, gobernadora del estado Táchira. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Es muy interesante su presencia en el estudio, sobre todo para calibrar qué es lo que se ha sentido en el estado Táchira a partir de las medidas económicas instrumentadas por el Ejecutivo Nacional, teniendo como epicentro uno de los temas del aumento de la gasolina que ya habría sido anunciado, aunque no hay definición de a partir de qué momento exacto se va a empezar a instrumentar, pero quisiéramos conocer la realidad de lo que está sucediendo en Táchira hoy. Bueno, la realidad del Táchira quizás se multiplica un poco al cuadrado frente a la realidad del resto del país por las condiciones de frontera, ¿no? Tener una condición fronteriza frente a un régimen económico tan inestable que genera tanta incertidumbre, pues evidentemente que lo que hace es elevar y aumentar la economía informal que le genera muchas pérdidas al Estado y a la familia venezolana. Más allá de esto, la gran incertidumbre que tienen todos los sectores del país la tenemos en el Táchira también, desde los diferentes sectores empresariales, sociales, desde las mismas personas naturales, desde los asalariados, los obreros, los empleados públicos, que no terminan de entender dónde está el soporte para garantizar que exista una permeabilidad económica en estas medidas que todos los venezolanos, sin ser economistas y sin ser especialistas en la materia, sabemos y conocemos que la economía venezolana no está sincerada. Preguntas como nos podemos hacer, ¿de dónde se pueden soportar estos subsidios que ofrece el Estado? ¿A quiénes van a llegar? ¿Qué tipo de calificación se tendrá para realmente no desvirtuar este destino económico? ¿Dónde está la producción petrolera que pueda soportar la permeabilidad de esta política económica? Si realmente hemos visto que la hiperinflación ha venido acabando con las condiciones de vida básicas de los venezolanos, ¿dónde está la respuesta de verdad de mantener una moneda solvente? ¿Cuántos conos monetarios y cuántas medidas económicas se han tomado en los últimos 3 años? Todo esto lo que genera es una gran incertidumbre y evidentemente que una gran desconfianza de la población, de todos los sectores de la población, desde los que existen en el estrato más bajo hacia los estratos de más capacidad económica. No hay confianza, hay incertidumbre. No hay confianza en las políticas económicas del Estado y no es por adversidad político-partidista, es por una adversidad frente a la realidad y a la miseria que está viviendo el pueblo venezolano.
Acerca del aumento de la gasolina, yo creo que es uno de los puntos de coincidencia de todos los venezolanos que es necesario sincerar el precio de la gasolina, y yo creo que toda Venezuela está de acuerdo en tomar medidas para que exista un control y evitar el contrabando de extracción que existe de la gasolina. Entendemos que en los estados fronterizos se han implementado sistemas como el de chip para el suministro de combustible. Ahora está el planteamiento que hace el Ejecutivo Nacional a través de un censo en el estado Táchira en particular, que es un estado fronterizo. ¿Cómo ha sido la experiencia del chip? ¿Por qué existe todavía hoy contrabando de extracción de gasolina? ¿Y cuál pudiera ser la medida, a su juicio, desde la experiencia del control del Estado, para que se pudiera de alguna manera sincerar el precio de la gasolina sin afectar a los venezolanos y de alguna forma poner freno a este contrabando de extracción que definitivamente existe a través de mafias en las fronteras? Mira, si algo necesita el pueblo venezolano es tener confianza y que exista seriedad en los planteamientos políticos o de las políticas de Estado. Tener una política de Estado en un estado fronterizo que ha sido testigo de excepción de que todas las medidas que se han implementado para disminuir el contrabando de gasolina han sido fallidas, nos permite decirle a todos los entes del Ejecutivo Nacional que la peor estrategia que se puede aplicar en un estado fronterizo es un censo, un carnet de la patria o un chip. En el estado Táchira hemos tenido 5 censos a lo largo de 3 años. En el estado Táchira, generar que el control para poder tener gasolina subsidiada sea el carnet de la patria, lo que va a generar es el incremento del contrabando, porque evidentemente que el carnet de la patria lo van a sacar quienes vivan de la actividad ilícita del contrabando. El diferencial cambiario que hay en la frontera va a generar que si tienes un combustible subsidiado a través de un medio de control político como es el carnet de la patria, se incremente de manera abrupta el contrabando de gasolina. Pero es que además en el estado Táchira también hemos tenido bombas internacionales con altos costos de combustible y el contrabando sigue. ¿Qué estamos planteando nosotros? Nosotros hemos venido planteando que el carnet de la patria no es una estrategia para poder controlar la fuga de combustible. Por el contrario, en un estado fronterizo va a incrementar el contrabando de combustible. Nosotros hemos planteado que se haga una venta formal, como se hizo en su momento en Argentina, para que se le venda el combustible en Colombia, le genere divisas al Estado y realmente pueda existir un control para los ingresos del Estado y se puedan destinar en las diferentes áreas de servicios públicos. ¿Cómo sería esa propuesta de venta de combustible hacia Colombia? Esa propuesta de venta de combustible nosotros, bueno, en este caso yo como gobernador y en su momento como parlamentaria la realicé, que el combustible se venda a través de la concesión PDVSA en suelo internacional, en este caso sería en el norte de Santander para generar un ensayo, y que las divisas que genere ese combustible por la venta ingresen al Estado. Hoy se están generando divisas por venta ilegal de combustible, pero no están ingresando al Estado, están quedándose en los bolsillos de los funcionarios que se dejan corromper para poder generar, para que se pueda permitir el contrabando, y en los bolsillos de las personas que se dedican al contrabando de gasolina. El carnet de la patria ni nos va a llenar la nevera de comida, ni nos va a llenar los hospitales de medicina, y mucho menos va a contrarrestar el contrabando. El carnet de la patria es un medio de control político, una estrategia del Estado para seguir teniendo sometido a un sector de la población que quiere o piensa que viviendo de subsidios va a poder sacar el país adelante. Ahora bien, gobernadora, le habíamos visto usted en reuniones con el ministro de Interior y Justicia haciendo articulaciones en materia de seguridad para el estado Táchira. Yo quisiera que a la fecha nos diera un balance de cómo está funcionando la seguridad en el estado Táchira y qué sigue sucediendo para que estas mafias de contrabando de extracción, de contrabando de divisas, sigan funcionando en la frontera. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, las visitas nuestras al ministerio en principio se generan porque tenemos la policía del estado Táchira intervenida desde que asumimos el gobierno. Esta policía ha venido siendo objeto de intervenciones prorrogadas y esa ha sido parte de los planteamientos que le hemos realizado al ministro. Nosotros, a pesar de tener la policía intervenida, hemos cumplido con todos los compromisos administrativos de los funcionarios. ¿Qué le hemos planteado al ministro? Que se acentúe el tema de seguridad no solo en los espacios fronterizos, sino de seguridad y orden público, porque, por ejemplo, en las colas de gasolina se manejan de manera permanente, aparte de que tienes que dormir en una cola para poder surtir de combustible, tienes que someterte a la inseguridad porque roban a la gente, son víctimas de muchas situaciones, y nos ha llamado poderosamente la atención que en lo que va de año se han reportado secuestros en el Estado que ya no existían desde hace mucho tiempo en nuestro Estado, lo que es el secuestro, la detención ilegítima por parte de grupos armados. Nosotros hemos llamado y hemos pedido y hemos solicitado al Ministerio de Interior y Justicia que plantee programas que se puedan manejar allí. Sin embargo, también
reconociendo que es un gran problema, que es un gran monstruo por tener nosotros una condición fronteriza particular. Representamos la frontera que más diáspora y más migración tiene en este momento en Venezuela. De eso quisiera que habláramos, porque hay una alerta en toda la región. Hemos visto pronunciamientos de Ecuador, de Perú, de Colombia acerca del abordaje, de cómo se va a canalizar los venezolanos que están saliendo del país. ¿Cuál es la realidad en la frontera de Táchira acerca de estos venezolanos que están buscando salir a través de la frontera? Bueno, la realidad de estos venezolanos es que se ha venido generando una gran anarquía, una gran situación de descomposición social que ha sido parte de nuestros planteamientos ante el Ministerio. Tenemos situaciones de menores de edad que pasan de manera ilegítima. Hemos tenido también temas que se han venido articulando con el Ministerio para la detención de las personas responsables en el tema de la explotación sexual. Tenemos muchísima anarquía en lo que son las líneas, los peatones fronterizos, presencia de irregulares que vienen perturbando lo que es el día a día de los comerciantes, el día a día de los habitantes de los municipios fronterizos, y algo muy importante en materia de salud, a ver si el señor ministro termina de escuchar y por lo menos le lanzamos una señal de humo, visto que ya no me quiere atender y ya no tengo ninguna posibilidad de comunicarme con él. Usted ayer tenemos decía... condiciones tenemos enfermedades endémicas y tenemos epidemias en el estado, en los espacios fronterizos, porque no hemos podido articular nosotros una política de salubridad pública con el Ministerio de Salud que nos permita atender la gran diáspora de venezolanos que del interior del país utilizan el puente de San Antonio. ¿Qué epidemias en concreto hay en la frontera? Y esto lo quisiera unir a una denuncia que usted formulaba recientemente de más de 220 pacientes de unidades de cuidados intensivos que corren peligro sus vidas por no tener la atención adecuada. Bueno, primero tenemos una insuficiencia tremenda de medicinas hospitalarias en los principales centros de salud del Estado. También tenemos epidemias como la hepatitis A por problemas del agua y de contaminación y salubridad pública en los espacios fronterizos. En el municipio García de Evia tenemos una epidemia de malaria y lo más grave es que no tenemos los tratamientos asignados por el Ministerio en el tema de la malaria. Y hemos venido también reportando casos de difteria que se están presentando sobre todo en los estados fronterizos. ¿Qué le pedimos nosotros al Ministerio? Nosotros, pues, es evidente que no tenemos las mismas ideologías partidistas para concertar acciones, pero para concertar políticas públicas le hemos manifestado la disposición. Le he dicho al señor ministro que no importa que él piense distinto a mí, que lo que importa es que nos pongamos de acuerdo para atender las realidades de la población, y lamentablemente el ministro no ha querido atender las realidades que en materia de salud vive el Táchira y que estoy segura que las vive todo el resto de Venezuela, porque la problemática de la salud no es solo en el estado Táchira, es en toda Venezuela. Y también que se le dé una respuesta a lo que es el tema de los sueldos y salarios de nuestros médicos, de nuestras enfermeras, porque la migración de enfermeras nos está generando también prácticamente el cierre técnico de muchos servicios asistenciales. Acerca del paro convocado el día de ayer por algunos sectores de la oposición venezolana, ¿cuál pudiera ser el balance a la fecha? Bueno, el paro convocado ayer, más que convocado por algunos sectores de la oposición venezolana o por algunos que creen que tienen el liderazgo innato de generar el movimiento de un país completo, es un paro que se genera desde el día viernes en la noche cuando el presidente dicta las medidas. Desde el mismo momento que el presidente dicta las medidas económicas, el país se paraliza, el comercio, la empresa privada se paraliza, la incertidumbre del ciudadano de a pie, el transporte público se paraliza porque no existía una claridad, además que todavía no existía una gaceta donde se especificara realmente cuál iba a ser el régimen que iba a regular la nueva condición económica. Yo particularmente, aunque mi conducta política a veces es muy polémica por sectores sesgados y radicales, yo no creo ni en omnipotentes ni en omnipotentas, ni en cifrinos ni en cifrinas que hagan política desde el control de un televisor o desde el teclado de un Twitter. Yo creo en los políticos que de verdad están del lado de las realidades, de las necesidades de todos los sectores y que lo que hacen es transmitirla. El paro, más que convocado por algunos sectores de la oposición venezolana, fue un paro generado por el gobierno nacional que generó una gran incertidumbre y que todavía hasta ahora tenemos al ciudadano de a pie y al gran empresario viendo cómo va a ser para asumir esta nueva condición económica que no tiene soporte ni solvencia, ni en divisas, ni en producción petrolera y ahora peor aún, en unas subastas que se vienen anunciando en el tema económico y no sabemos a quién se las van a dar, cómo las van a regular, o será que serán las mismas subastas de los amigos enchufados del gobierno como siempre se ha manejado. ¿Cómo está la oposición venezolana hoy? ¿Cuál es la realidad en las calles? La realidad en las calles es que el pueblo venezolano está desconcertado y decepcionado tanto de un gobierno que tiene 20 años en el ejercicio del poder y que hoy tiene al pueblo venezolano en miseria, como de una oposición que no termina de concertar acciones para poder brindar una acción que permita superar la crisis. Yo he sido bastante crítica de
algunos políticos cifrinos y algunas políticas cifrinas que se creen mesías, que creen que nada más con la política direccionada a través de las redes sociales van a solventar el problema de los enfermos renales, de los pacientes oncológicos, o van a solventar el problema de las familias que comen basura en la calle. Nosotros tenemos que pasar de la promoción de la denuncia a la acción de la denuncia. Y el gobierno no es omnipotente, el gobierno tiene cómo quebrantar sus bases. ¿Y cómo se quebrantan las bases del gobierno? Atendiendo las realidades sociales. Y en Venezuela hay un voluntariado, hay una sociedad, hay un empresariado y un voluntariado que tiene todas las ganas de ayudar a este pueblo que está en miseria y está pasando necesidades y pasando hambre, pero también hay un sector radical y sesgado que promueve crisis humanitaria. Quizás reciben algunos dividendos extranjeros y no llevan ni siquiera una pastilla a un hospital para poder ayudar a la madre que se le está muriendo su hijo hasta ahora en las emergencias de los diferentes hospitales de Venezuela. Usted está haciendo referencia a la coexistencia de dos realidades en Venezuela, la que se vive en las calles, la que viven los ciudadanos y la que se vive a través de las redes sociales. ¿Cómo pudiera describir esta diferencia y cómo como gobernadora puede tener un contacto cercano y real con lo que viven los venezolanos más allá de lo que dicen las redes sociales? Bueno, mira, la realidad es la que se siente en la calle, es el sentir del pueblo. La realidad es la angustia, la desesperanza, la realidad es el hambre, la necesidad, la realidad es la falta de poder adquisitivo para mantener las condiciones básicas de vida. Esa es la realidad. El Twitter son programas sistemáticos, el Twitter no es de carne y hueso, el Twitter no lleva sangre en las venas ni corazón, el Twitter no pasa hambre, el Twitter no le da fiebre, el Twitter no tiene cáncer. La realidad venezolana es el cáncer, son los pacientes con diálisis, son los niños que se desmayan en las escuelas por falta de alimentación. La realidad venezolana es un pueblo que espera esperanza, que espera quien le diga de qué manera vamos a avanzar y a salir de esta crisis. Y lamentablemente hay un sector, que afortunadamente no es la mayoría, que sigue oxigenando al gobierno con políticas sesgadas y radicales para alimentar las políticas gubernamentales. Yo creo que ese sector radical y sesgado le viene haciendo un grueso favor al gobierno, porque el gobierno no tiene soporte social para mantenerse en el poder, pero las fallas o las acciones desacertadas de estos sectores radicales vienen oxigenando de manera contundente al gobierno, porque tú no puedes pretender agarrar y de un soplón acabar con todo. Tú tienes que empezar a ir a generarle confianza a un pueblo que está muerto de hambre y que hoy no confía en el gobierno, pero también ha venido perdiendo cierta credibilidad en sectores opositores que no ofrecen soluciones y que lo que andan buscando son intereses individuales y preventas personales. ¿Cómo generar confianza? ¿Dónde puede radicar la esperanza de los venezolanos hoy? Estando del lado de donde está la necesidad. A veces pareciera que suena, a mí se me critica mucho que las políticas de mi gobierno, de las políticas públicas de mi estado son políticas populistas. Realmente no tenemos complejo, porque hay que ir a ver la realidad para entender que no son políticas populistas. Tienes que ir a ver dónde están las realidades de los sectores más desprotegidos, de los sectores más vulnerados, y que en esos sectores hay carne, hay hueso, hay vida, corazón, y hay algo importante que no han terminado de entender algunos sectores. Hay votos que no los puede vulnerar ninguna voluntad del poderío ejecutivo. El pueblo venezolano hoy tiene una gran incertidumbre, no solo por las realidades económicas de un gobierno irresponsable que lanza unas medidas económicas y no tiene soporte para mantenerlas y para detener la hiperinflación. El pueblo venezolano tiene una gran incertidumbre porque no termina de confiar en cuál es la propuesta real de la mayoría que queremos cambiar este país y cuál es esa propuesta para superar la crisis. Yo de verdad soy un poco frontal cuando doy mis opiniones, porque es que hay muchos que hoy quieren cambiar al país y no terminan de interpretar y de entender y de traducir cuál es el sentir de un pueblo que está muerto de hambre, cuál es el sentir de un pueblo que se está muriendo. Yo respeto la manera de hacer política de cada sector, pero no puedo compartir que nosotros pretendamos cambiar a Venezuela esperando que venga un Mesías de afuera. La iglesia hace algunos días, en unas peregrinaciones que tuvimos en el estado Táchira, fue muy real y muy sensata al decir que el único Mesías que tiene el pueblo venezolano se llama Venezuela. Nosotros no podemos esperar o pretender que venga alguien de afuera a dolerle más a este país que a nosotros que estamos viviendo la crisis. Yo respeto a quienes se han ido del país y sus razones tendrán, y razones muchas veces fundamentadas en condiciones personales y familiares, pero tampoco podemos permitir que existan políticos que están fuera del país, que quieran arreglar este país nada más denigrando o descalificando a quienes estamos aquí, dando la cara para que exista una esperanza, para que exista un pueblo que vuelva a confiar en dirigentes y en líderes y en propuestas, no en mesías. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Lady Gómez, gobernadora del estado Táchira. Gracias por acompañarnos. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos muy buenas tardes.
Gracias, Endrina. Antes de culminar la emisión meridiana, tenemos una información y es que Randy Rodríguez, director de Protección Civil, confirmó que tras los sismos registrados en las últimas horas, no hay riesgo de desplome de la Torre Confinanzas, mejor conocida como Torre de David, ubicada en La Candelaria. Hacemos nuevamente un contacto con Diana Martínez y nos amplía la información. Adelante, Diana. Sí, muy buenas tardes, gracias por el contacto. De inmediato escuchamos declaraciones de Randy Rodríguez, director de Protección Civil, tras la inspección realizada a la Torre de David y los 2 temblores registrados de la mañana de este miércoles. Vamos a escuchar las declaraciones. Es una estructura que está en obra limpia y que fue desalojada en el año 2015. El edificio, bueno, tuvo un desplazamiento durante el evento de unos centímetros, y esto tiene que ver con las bases o las fundaciones con criterios de sismo resistencia, lo que permitieron que la estructura equilibrara y se distribuyera de manera adecuada al efecto de las ondas sísmicas. Este edificio no cuenta con carga estructural de relevancia, lo que hace más ligera y susceptible el movimiento, ¿ok? No presenta hasta el momento, en todas las evaluaciones previas, riesgo de caída, y al efecto visual que se logra desde el nivel 0 de inclinación, debido a que su diseño y al momento de su construcción, los criterios de los 5 últimos niveles tienen columnas recortadas, por lo que se observa de esa manera. En estos momentos, equipos de Protección Civil y Bomberos del Distrito Capital van a ingresar a la torre piso por piso para hacer la evaluación de acuerdo a todas las medidas de seguridad y para evaluar pues todos los elementos que ahí existen. Escuchábamos parte de las declaraciones del director de Protección Civil, Randy Rodríguez, quien señaló que tras los eventos sísmicos registrados el martes y este miércoles, pues no se han registrado pérdidas humanas, sino que solamente se han visto afectadas algunas estructuras. Con esta información retornamos el contacto a los estudios. Gracias, Diana. Y también la presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, informó que la Unión Interparlamentaria Mundial intentará enviar una comisión al país para que constate la situación de Juan Requesens, quien cumple 15 días detenidos. Manuel Covela nos tiene el reporte. Sí, así es, gracias, buenas tardes. La parlamentaria hizo el pronunciamiento durante una sesión de la instancia que preside, en la que participan familiares, abogados del dirigente y representantes de ONGs dedicadas a la defensa de los derechos humanos. La Unión Interparlamentaria Mundial pueda venir, que se le permita el ingreso a Venezuela, porque se ha pronunciado recientemente diciendo que quieren venir a ver al diputado Requesens. Es el último pronunciamiento de la Unión Interparlamentaria, que quiere venir a ver a Requesens y no se les ha permitido el ingreso. Así que exigimos que se le permita el ingreso a la Unión Interparlamentaria Mundial, que quiere verificar in situ la situación de nuestro compañero y hermano diputado Juan Requesens. Juan Guillermo Requesens, padre de Juan Requesens, y Joel García, abogado del dirigente político, denuncian que no se les permite la visita en el centro de reclusión. No tengo noticia de él. Hoy tiene 15 días que los familiares no hemos podido tener acceso. Los abogados lo visitaron o cuando lo fue presentado el lunes y el martes de la semana pasada. No tengo conocimiento cómo es su condición actual psicológica, física, etcétera. La visita de abogados en esa institución es de 9 a 11 de la mañana. Llegamos antes de las 9 de la mañana, se hicieron las 11, pasadas las 11 y no nos dieron respuesta alguna. Es decir, los motivos los desconocemos. Aseguraron que este jueves insistirán en ver a Juan Requesens. Es toda la información. Continúen con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Gracias, Manuel. Amigos, ponemos punto final a la emisión meridiana de su Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. A todos, buenas tardes.